Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: al resolver esta integral tenemos, y bueno, primero que nada tenemos que verificar y ver que esto es una integral por partes. ¿Cómo sé a simple vista que esto es una integral por partes? Porque es un producto de funciones, es decir, yo tengo una multiplicación de esta x con este coseno de x, es un producto de funciones. Entonces, al momento de tener un producto de funciones y el cambio de variable no cancela alguna parte de la integral, automáticamente se considera como integración por partes. Primero que nada, ¿qué voy a hacer en esta integral? Primero que nada voy a sacar el signo menos, ¿verdad? Esto va a ser igual a menos por la integral de x por el coseno de x por mi diferencial de x. Ahora, esta integral que se hace por partes, es una integración por partes, la hacen usualmente con la técnica o con el método de integración de la vaca, ¿no? El de la fórmula de integral por partes, que no me la sé, la verdad no me la sé. Las integrales por partes se pueden resolver de la siguiente manera. Observen, primero que nada yo voy a hacer una tablita con 3 columnas. Aquí voy a poner el signo, aquí la función derivable y aquí la función integrable, ¿verdad? Ahí está. Signo, función derivable y función integrable. ¿Qué es lo que voy a hacer? Siempre voy a empezar con el signo más. Recuerden, saqué el menos como constante en la integral. Ahora, voy a poner la función derivable. ¿Pero cuál va a ser la función derivable? La función derivable siempre va a ser la que al derivarse n cantidad de veces pueda convertirse en un cero. Aquí a simple vista se puede ver que luego es el x, ¿verdad? Y la función integrable, pues obviamente ponemos la función que nos falta, que es el coseno de x. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar una fila y lo que vamos a hacer es oscilar el signo. Es decir, siempre empezamos con más, después vamos a ir a menos, después más, después menos y así, ¿no? Entonces, tenemos más, vamos a pasar a menos. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. La derivada de x es 1. Ahora, la integral de coseno de x, la integral de coseno de x es seno de x. Es una integral directa. Ahora, volvemos a bajar otra fila, volvemos a cambiar el signo, de menos pasamos a más, la derivada de 1, como es la derivada de una constante, se toma como 0, y la integral de seno de x es menos coseno de x, ahí está, sabroso, suculento, y ya, es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar cuando nuestra función derivable no se va a convertir en 0? Pues ojalá que tengamos que resolver de estas integrales, pero en el caso de que la función derivable no se convierta nunca en 0, vamos a tener que hacer una pequeña variación de esta técnica. Pero observen, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a seguir estas líneas que estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, primero es este con este, diagonal, este con este, diagonal. Solamente hasta que lleguemos al 0, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta integral va a ser igual a el menos que habíamos sacado como constante, que va a multiplicar a más por x, es x por el seno de x, es x seno de x. Ahí está. Menos por más es menos por menos es más. 1 por coseno de x es coseno de x solamente. Esto va a ser igual a, repartimos el signo menos, ¿verdad? Este por este y este por este. Me quedaría como menos por más es menos x seno de x. Menos por más es menos el coseno de x. Como ya no podemos hacer absolutamente nada más, ponemos la constante de integración y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice que resuelva la integral del logaritmo natural de 8x por mi diferencial de x. Ahora, primero que nada, algo que sí les voy a decir. Las integrales que tengan logaritmo natural siempre van a ser integrales por partes, que se tienen que hacer por partes. Es integración por partes. Ahora, lo que sí también les voy a decir, y es algo que les he estado diciendo en casi todos los problemas, es que la fórmula del logaritmo natural de x, la integral del logaritmo natural de x, no es una fórmula de integración directa. No es una fórmula de integración directa. Una vez más, se los repito, está en los formularios como fórmula de integración directa o primitiva, pero no es ninguna fórmula de integración directa. No, las integrales con logaritmos naturales se resuelven por partes, por integración por partes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las integrales del logaritmo natural? Vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos exactamente el mismo método que estábamos haciendo ahora. Vean, aquí recuerden el signo, aquí la función derivable y aquí la función integrable. Y ustedes me van a decir, ¿por qué lo estás haciendo por partes si yo no veo dos funciones ahí? Realmente sí las hay, ¿eh? Está el logaritmo natural de 8x y hay un 1 que multiplica la diferencial de x. Entonces, primero que nada voy a poner el signo que es más.
Ahorita no saqué nada como constante porque no nos está estorbando absolutamente ninguna constante. Entonces, primero pongo el signo más. Ahora, cuando tengamos logaritmos naturales, muy importante lo que voy a decir, siempre la función derivable va a ser la del logaritmo. Siempre, siempre. Cuando tengamos que integrar por partes y tengamos logaritmo natural, siempre la función derivable es la que tiene el logaritmo. Entonces va a ser el logaritmo natural de 8x. Ahí está. Y la función integrable, como ya les había comentado, hay un 1 ahí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Como el logaritmo natural de 8x al derivarse n veces nunca, pero nunca se va a convertir en 0, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer nada más este método dos veces. Primero voy a poner más, después voy a pasar a menos. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de 8x? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de 8x? Recuerden, la derivada del logaritmo natural de 8x por mi diferencial de x se va a resolver mediante la derivada del logaritmo natural de una función que se resuelve mediante el método de la cadena, ¿verdad? Entonces sería la derivada del logaritmo natural de u respecto de x. Cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a 1 entre u por la derivada de u respecto de x. Ahí está. Entonces vamos a derivar esto. Nuestra u va a ser 8x. Esto va a ser igual a 1 entre 8x por la derivada de 8x respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a 1 entre 8x, que va a multiplicar la derivada de 8x respecto de x, solamente es 8, y esto va a ser igual a un 8 con un 8 se cancelan y solamente me queda 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo natural de 8x es 1 sobre x. Ahora, la integral de 1, ¿cuál es la integral de 1? Recuerden que es como si yo tuviera la integral de la diferencial de x solamente, ¿verdad? Hay un 1 ahí, aunque no se vea. Esto es igual a la integral de 1 por mi diferencial de x. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto va a ser igual a... ¿cuánto es la integral de la diferencial de x? La integral de la diferencial de x es x más c. Entonces solamente vamos a poner el x aquí. Ahí está, sabroso suculento. Entonces bajamos una fila más. Tenemos el signo menos, pasamos al signo más y ahora derivamos 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿No me creen? Pues vamos a hacer la derivada. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? El punto aquí es que veamos todo y recordemos absolutamente todo. Entonces, la derivada de 1 sobre x respecto de x va a ser igual a... como no hay absolutamente ni una sola derivada directa que resuelva eso, yo voy a tener que pasar el x al numerador con el signo del exponente contrario mediante la propiedad de los exponentes que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m. Entonces esto va a ser igual a la derivada de x a la menos 1 respecto de x. Ahí está. Una vez escrita de esa manera, yo ya lo puedo derivar como la derivada de una potencia. La derivada de una potencia, recuerden, la derivada de x a la m respecto de x es igual a m por x a la m menos 1. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a el menos 1 pasa multiplicando a la x y me quedaría como menos x por menos x a la menos 1 menos 1, ¿verdad? Menos 1 menos 1. Esto va a ser igual a menos x a la menos 1 menos 1 es menos 2. Y esto va a ser igual a, pasando por esta misma propiedad de los exponentes, me quedaría como menos 1 entre x cuadrada. Ahí está. Y esa es la derivada de 1 sobre x. Entonces me quedaría menos 1 sobre x cuadrada. Ahora, la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? La integral de x por mi diferencial de x va a ser igual a la integral de una potencia, porque recuerden, está siendo elevado a la 1. Entonces va a ser x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Esto va a ser igual a x al cuadrado sobre 2. Ahí está. X al cuadrado sobre 2. Sabroso suculento. Entonces, a diferencia de cuando tenemos una función derivable que al derivarse se puede convertir en 0, a diferencia, cuando tengamos logaritmos naturales, solamente derivamos dos veces e integramos dos veces. Solamente así. Vamos a tener una tabla de 3×3, ¿verdad? 3 columnas, 3 filas. Siempre, siempre, cuando tengamos una función con logaritmo y la integremos por partes y hacemos este método, siempre van a ser de 3×3, ¿eh? Muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues es exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. Este con este, pero esta vez va a haber una pequeña variación. Yo voy a formar una nueva integral de esto que tengo aquí. Solamente de este con este. Entonces vamos a escribir. Esto va a ser igual a más por más es más.
logaritmo natural. Bueno, primero voy a poner la x, ¿verdad? Logaritmo natural de 8x por x es x logaritmo natural de 8x. Ahí está. Es esta primera parte. Ahora, menos por más es menos 1 sobre x, ¿verdad? 1 sobre x que va a multiplicar a x cuadrada sobre 2. X cuadrada sobre 2. Ahí está. Sabroso, suculento. Y como ya les había comentado, de estos ahora van a formar una nueva integral. Más por menos es menos la integral de 1 sobre x cuadrada que va a multiplicar a x cuadrada sobre 2 por mi diferencial de x, por supuesto, ¿verdad? Porque estamos integrando respecto de x. Como pueden ver y observar, yo saqué el signo menos ya como constante, es el signo resultante de este con este, ¿sí o no? Solamente de estos dos, Esta parte es esta parte, esta parte es esta parte y esta parte es esta parte. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo único que vamos a hacer ahora es reducir con álgebra, como siempre lo hemos hecho, y resolver, claro, esa integral. Entonces, esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de 8x menos x cuadrada entre x, solamente me queda x, ¿verdad? A la 1, x sobre 2. Ahí está, sabroso suculento. Menos la integral de x cuadrada con x cuadrada se cancelan y solamente me quedaría un medio por mi diferencial de x. Esa es una de las grandes ventajas, ¿verdad? Esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de 8x menos x sobre 2. Menos, saco un medio como constante, entonces menos un medio por la integral de mi diferencial de x. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de 8x menos x sobre 2 menos un medio que va a multiplicar a la integral de la diferencial de x. La integral de la diferencial de x es x solamente. Esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de 8x menos x sobre 2 menos 1 por x es x sobre 2 por 1 son 2. Ahí está, sabroso suculento. Esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de 8x y hago esta suma de fracciones de mismo denominador porque los dos tienen un 2 como denominador. Entonces me quedaría como más, ¿verdad? Esto me va a quedar como el 2 es el factor común denominador porque es una suma de fracciones del mismo denominador y solamente va a ser menos x, ahí está. Y esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de 8x más menos x es menos 2x entre 2. Esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de 8x más por menos es menos, este 2 con este 2 se cancelan y solamente me queda una x. Y como ya no puedo hacer absolutamente nada más, añado la constante de integración y este sería el resultado de este problema. Bueno, no sé si lo escriban así o hayan factorizado una x, pero en el caso de que hayan factorizado una x, quedaría como x que multiplica a el logaritmo natural de 8x menos 1 más mi constante de integración. Ahí está. No sé si hayan factorizado una x, pero este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que también es una integral por partes porque todavía tenemos un producto de funciones x por el coseno de 2x, solamente que esta vez la integral de coseno de x va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque de aquí me van a salir integrales por cambio de variable, pero no se preocupen, está bien fácil, la verdad está bien fácil. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Por el mismo método. Entonces ponemos nuestra tablita, ponemos primero el signo más, nuestra función derivable que al derivarse n veces se puede convertir en 0, aquí sí hay y es x. Entonces vamos a poner la x y la función integrable que es el coseno de 2x. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el signo, primero pasamos de más a menos, la derivada de x respecto de x es 1, esa sí ya no hay necesidad de poner la parte, ¿verdad? La derivada de x respecto de x es 1, ahora la integral de coseno de 2x. La integral de coseno de 2x no es una integral directa, ¿por qué? Recuerden, la única fórmula de integración que tiene coseno es la siguiente, la integral del coseno de x por mi diferencial de x es igual al seno de x más c. Recuerden y repito una vez más, la x tiene que estar elevado a la 1 y tener como coeficiente 1, pero aquí yo tengo un 2x. Como la fórmula de integración no es exactamente lo mismo, entonces tengo que resolver esta integral por cambio de variable. Me quedaría como la integral del coseno de 2x por mi diferencial de x. ¿Qué tengo que agarrar para hacer el cambio de variable para que se parezca a la fórmula de integración directa? Pues obviamente el 2x. Entonces decimos que u es igual a 2x, mi diferencial de u es igual a, recuerden, derivamos. ¿Cuál es la derivada de 2x? Es 2 por mi diferencial de x. Despejamos de x
y me quedaría como este 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo, la diferencial de u entre 2 es igual a mi diferencial de x. Entonces, sustituyo 2x con u y sustituyo dx con du entre 2, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a la integral del coseno de u por mi diferencial de u sobre 2. Ahí está. Esto va a ser igual a, sacamos constantes de la integral, sale 1/2 como constante por la integral del coseno de u por mi diferencial de u. Esto va a ser igual a 1/2 que multiplica la integral de coseno de u por mi diferencial de u. Ya es una integral directa porque la u está elevado a la 1 y solamente tiene coeficiente 1. Me va a quedar como el seno de u. Y esto va a ser igual a 1/2 por el seno de u, pero u era 2x, más mi constante de integración, y ese es el resultado de esta integral, que es coseno de 2x. Recuerden, no la vamos a poner con el más c, solamente vamos a poner 1/2 del seno de 2x. Ahí está, sabroso suculento. Bajamos una filita más. Pasamos de menos a más, la derivada de 1 respecto de x es 0 porque es la derivada de una constante y tenemos que volver a integrar esto, 1/2 del seno de 2x. No pasa absolutamente nada, pues lo volvemos a integrar. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Vamos a resolver ahora esta integral, 1/2 por el seno de 2x. Sería la integral de 1/2 por el seno de 2x por mi diferencial de x. Sacamos constantes de la integral, que sale como constante 1/2, que va a multiplicar a la integral del seno de 2x por mi diferencial de x. Si nos damos cuenta es exactamente la misma integral por cambio de variable que la anterior, solamente que en lugar de coseno tenemos un seno, bastante sencillo. ¿Cuál es la integral directa de seno? La integral directa del seno de x por mi diferencial de x es igual a menos el coseno de x más c, ¿verdad? Entonces solamente vamos a tener que hacer el cambio de variable otra vez en el argumento de mi función seno. Entonces mi cambio de variable va a ser 2x, u va a ser igual a 2x, du va a ser igual a 2 por mi diferencial de x, y du sobre 2 va a ser igual a mi diferencial de x. Ahí está, sabroso suculento. Entonces vamos a hacer nuestro cambio de variable en la integral original. Esto va a ser igual a 1/2 que va a multiplicar a la integral del seno de u por mi diferencial de u sobre 2. Ahí está. Esto va a ser igual a 1/2 que vamos a sacar constantes de la integral. ¿Qué sale como constante? Pues como constante también sale 1/2, pero ya teníamos 1/2 antes. Entonces va a ser 1/2 por 1/2, ¿verdad? Por la integral del seno de u por mi diferencial de u. Esto va a ser igual a 1/2 por 1/2, numerador por numerador, denominador por denominador, 1 por 1 es 1, sobre 2 por 2 son 4, que va a multiplicar a la integral del seno de u por mi diferencial de u. La integral del seno de u por mi diferencial de u es menos el coseno de u. Ahí está. Y esto va a ser igual a más por menos es menos 1/4 del coseno de u. Y esto va a ser igual a menos 1/4 por el coseno de u, pero u valía 2x. Ahí está, más mi constante de integración. Y este es el resultado de esta integral. Entonces vamos a ponerlo. Sería menos 1/4 que multiplica a el coseno de 2x. Ahí está, bien sabroso y bien suculento. Ya terminamos. Y solamente quiero que veamos algo. Ese algo es lo siguiente. La integral es exactamente lo mismo. El cambio de variable es lo mismo, ¿verdad? Si yo integraba el coseno de 2x, salía como cambio de variable 1/2. Ahora, al momento de volver a integrar esto, volvíamos a sacar 1/2. Entonces es 1/2, 1/4. Si hubiéramos vuelto a integrar esto, hubiera salido otro medio. Entonces 1/2 por 1/4 sería 1/8, ¿verdad? Y después, si hubiéramos vuelto a integrar, sería 1/8 por 1/2, que sería 1/16. Como pueden darse cuenta, esta integral solamente va a ir creciendo de 1/2 por 1/2, ¿verdad? Entonces, así de fácil, así de sencillo. Solamente cambiarían el seno por el coseno, por el seno, por el coseno, y respetando el signo de la integral. Entonces, ya tenemos ahora sí resuelto esto y hacemos esto, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. Sabroso suculento. Esto va a ser igual a más por más, son más. X por 1/2 del seno de 2x es x por 1/2 del seno de 2x. Menos por menos va a ser más. 1 por 1/4, pues es 1/4 por el coseno de 2x. Todavía podemos hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Esto va a ser igual a... Voy a cambiar el orden. Voy a poner primero el 1/2 de x por el seno de 2x más 1/4 del coseno de 2x más mi constante de integración. Y este ya sería el resultado de este problema. Y
Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, que también es una integral. Pero vean, mucho ojo, pero mucho ojo. Aquí, a pesar de que tengamos un producto de funciones, no se va a hacer como una integración por partes. Yo creo que los que estaban haciendo la guía fue así como, estoy poniendo puras integraciones por partes. Voy a poner ese que es un producto de funciones para que también crean que es una integración por partes. No es una integración por partes. ¿Por qué no es una integración por partes? Porque haciendo cambio de variable yo puedo cancelar alguna de las dos funciones mediante el cambio de variable. Vamos a verlo, no importa cuál agarremos, se los digo y se los repito, no importa cuál agarremos como cambio de variable. Podemos agarrar el seno de x o podemos agarrar el coseno de x. Entonces voy a decir que u es igual al coseno de x. Esto va a ser igual a la diferencial de u. Recuerden, derivamos el coseno de x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Es menos seno de x por mi diferencial de x. Recuerden, cuando el coseno deriva es menos seno, cuando el coseno integra es seno positivo. Entonces, cuando deriva es negativo, cuando integra es positivo. Ahora, despejamos mi diferencial de x, me quedaría como la diferencial de u entre menos el seno de x que está multiplicando, lo paso dividiendo, menos el seno de x es igual a mi diferencial de x. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a la integral del seno de x por el coseno de x, que lo habíamos hecho el cambio de variable, y es u por mi diferencial de x, que es diferencial de u entre menos el seno de x. Ahí está, bien sabroso, bien rico y bien suculento. El seno de x con el seno de x se cancelan y solamente va a quedar como la integral de u por mi diferencial de u entre menos 1. Esto va a ser igual a, sacamos constantes de la integral, solamente sacaríamos el signo menos, ¿verdad? Menos la integral de u por mi diferencial de u. Y esto va a ser igual a, esto es una integral de potencia, una integral bastante sencilla, pero muy sencilla, ¿verdad? Esto me va a quedar como la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Entonces, esto va a ser igual a menos, que va a multiplicar a u a la 1 más 1, porque recuerden, está siendo elevado a la 1, entre 1 más 1. Ahí está. Esto va a ser igual a menos, que va a multiplicar a u a la 1 más 1, son 2, sobre 1 más 1 son 2. Esto va a ser igual a, sacamos y me quedaré como menos un medio de u al cuadrado. Regresamos al cambio de variable y esto va a ser igual a menos un medio por u al cuadrado. Pero u, ¿cuánto valía? Coseno. Entonces sería el coseno cuadrado de x más mi constante de integración. Ahí está, bien sabroso y bien suculento. Ahí este sería el resultado de este problema. Así de fácil, así de rápido. Una vez más, se los repito, si ustedes lo hubieran intentado hacer por integración por partes, no hubiera salido jamás. ¿Por qué? Porque sí, a pesar de que sea un producto de funciones, no pasa nada, pero como se puede cancelar una parte de la integral mediante el cambio de variable, por eso no lo estamos haciendo por integración por partes, porque aquí sí puede cancelar una parte de la integral a la integral, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer el cambio de variable, yo sí puedo cancelar cualquier parte. Y vean, pasa exactamente lo mismo si hubiéramos hecho el cambio de variable con el seno de x. Nos da el mismo, pero el mismo resultado. Entonces, no importa cuál hayan hecho como cambio de variable, el resultado es menos un medio del coseno cuadrado de x más mi constante de integración. Y este sería el resultado de este problema.